oración están separadas por pausas, son incisos, y cuando nosotros los encontramos en un texto escrito, van a quedar separados del resto del enunciado por una coma, en este caso pues está al principio, o por comas, por dos comas, una antes, una adelante y una al final, o en el caso de que quede al final, una sola coma, ¿verdad? Queda aislada del resto por la coma en la escritura y por una entonación especial en la oralidad. Tenemos, como decíamos, una predicación, un sujeto y un predicado. El sujeto es el rostro, el predicado es demudado. Eso lo comprobamos cuando pronominalizamos rostro. Toda la construcción tiene un valor cercano al circunstancial con respecto a la oración principal. Entonces, el hombre de barba levantada, ¿sí? Y tiene el valor que podría tener una oración subordinada, ¿sí? Una vez, cuando demudó el rostro el hombre de la barba, no sé qué, ¿sí? Se puede cambiar por un elemento que en general tiene valor temporal, pero puede tener otros valores, ¿no? Esas son las características que tienen las construcciones absolutas, que en general tienen, como les decía hace un ratito, tienen un participio y no un adjetivo, ¿tá? Pero bueno, la construcción absoluta está aislada, entre pausas, tiene un participio en general, aparece, funciona como una especie de circunstancial con respecto al resto de la oración, tiene un sujeto y tiene un predicado, pero no hay un verbo conjugado, etcétera, etcétera. Juan Pablo, todo lo que yo estoy diciendo es un ejemplo de justificación. O sea, todo lo que digo tiene que estar en la justificación. La justificación de todo este tema tiene que tener una parte en la que nosotros mostramos la concordancia de demudado con rostro. Luego pronominalizamos rostro y explicamos que la pronominalización de rostro no involucra a demudado, con lo cual queda determinado que es un predicado. Como hay un predicado que queda aislado por pausas, que es una característica de las construcciones absolutas, bueno, vamos diciendo todas esas propiedades que yo mencioné. Eso es lo que tiene que estar en la justificación. Todas las propiedades que tiene este tipo de construcción, que son más o menos las que dije. No lo puedo ir escribiendo porque si yo me pongo a escribir una justificación, analizamos un solo ejemplo en toda la clase de consulta. Trato de hacerlo oral lo más completo que puedo. Perdón, Yamila. Sí, Yo tenía estaba una pregunta vinculada con ese mismo ejemplo. Es decir, que la respuesta en términos generales que tenemos que dar es que es un predicado en construcción absoluta, más por la justificación. Sí, a ver, supongamos que nosotros sea solamente identificar la función de demudado, vamos a decir que es un predicado en una construcción absoluta. ¿Y eso qué es? Eso es un predicado en una construcción absoluta. Esa sería la respuesta de la identificación de la función que tiene demudado. Luego, cuando tenemos que fundamentar, si nos toca fundamentar un ejemplo como este, tenemos que fundamentar que se trata de una construcción absoluta y que demudado es un predicado, las dos cosas, ¿sí? La manera de comprobar que algo es un predicado o un predicativo es siempre la misma. Primero vemos con qué elemento de la oración concuerda, o sea, demostramos que demudado concuerda con rostro. Una vez que esto queda comprobado, lo que hacemos es pronominalizar rostro, o mejor dicho, el sintagma nominal nucleado por rostro. Cuando lo hacemos nos queda demudado él, pero no él, por lo cual allí ya está la conclusión de que eso es un predicado. Este predicado se encuentra en una construcción que no tiene verbo conjugado. Entonces, si yo no tengo verbo conjugado, nuestras opciones son o está en un contexto preposicional, como el del poncho empapado, o está en una construcción absoluta. En este caso, una construcción absoluta porque es una construcción de sujeto-predicado sin verbo. Y el predicado aparece antepuesto al sujeto, eso siempre. He mudado el rostro. Finalizada la sesión. Terminada la obra. Y así sucesivamente. En general, el predicado de estas construcciones absolutas es un participio, como dijimos, aparece antepuesto al sujeto, y las construcciones absolutas tienen como propiedad general el hecho de que son
son adjuntos que están bastante lejanos, digamos, al núcleo oracional. Entonces, son incisos, son construcciones que están separadas como del resto de la oración, digamos, del resto del enunciado, por pausas, tienen una entonación especial. Como nosotros trabajamos con textos escritos, pues no tenemos la pausa ni tenemos la entonación, pero sí tenemos las comas. La construcción absoluta siempre aparece entre comas. Y tiene un valor circunstancial, un valor cercano al de una oración subordinada, muchas veces con cuando, valores en general que son temporales, a veces causales, ¿sí? En relación con la oración principal. ¿Sí? Esto sería algo así como, una vez que demudó el rostro, el hombre de la barba levantaba. ¿Sí? No, Patricia pregunta, ¿cómo pronominalizás demudado el rostro? Y es que no pronominalizás demudado el rostro, podés pronominalizar solo él, demudado él, el hombre de la barba, o sea, no hay manera de pronominalizar todo porque son dos sintagmas, uno es el sujeto, el rostro, y el otro es el predicado demudado. Sí, alguien hablaba y lo interrumpí. Yo quiero hacer una pregunta sobre este mismo, ya lo que lo tenés abierto, ¿puede ser o hay otras primeros? No sé, el chat se inauguró de nuevo, yo les dije que pusieran ahí porque se borró todo. Bueno, entonces, sobre este mismo parcial que tenés entre manos, sí, porque... perdón, entonces espero. Juan Pablo dice, ¿podés decir así? No sé a qué te referís, Juan Pablo. ¿El rostro? ¿Demudado el rostro? No, demudado igual no. En todo caso, demudado igual así. Pero quedaría medio raro. Así, no sé, no sería para mí un... Pero en todo caso, digo, hagas lo que hagas, el resultado va a ser que hay una palabra para conmutar por demudado y otra para el rostro. Nunca va a quedar una palabra sola. Salvo que, bueno, como todo, no usen así. Mi recomendación del día de hoy es traten de no usar así. Así cabe en cualquier lado. Así, el hombre de la barba levantada, y queda bien, pero así no quiere decir demudado el rostro. ¿Entiende? Así cabe como en cualquier lado. Tengan cuidado con así. Después terminan diciendo cualquier cosa porque ven que, bueno, así se puede poner en muchos lugares, por lo cual es un adverbio un tanto peligroso en este momento, porque cabe en construcciones distintas. Entonces no es solamente el hecho de cambiarlo por así, hay que tener como más cosas en cuenta. ¿Está? Porque si no, así el rostro sí se puede decir perfectamente, pero como habías puesto vos que ya me olvidé, no. ¿Está? Beatriz, repetime, por favor, que ya... No, porque tenés abierto justamente el parcial sobre el que te quería hacer la pregunta. Por eso aprovecho. Hay una parte donde dice, ante el cañón de la pistola apareció un rostro desconocido. Mi pregunta es, el verbo aparecer, que es un verbo que implica cambio de estado, sin embargo yo acá lo interpreto como apareció algo, es como un verbo monovalente. Sí, aparecer es monovalente. Está. Es decir, el algo que apareció es el rostro desconocido. Sí. Y el ante el cañón de la pistola aparecería entonces como no argumental. Es decir, claro, porque ya el argumento está cubierto por el rostro desconocido. Sí. Y además fíjate que ante el cañón de la pistola, ante es una preposición. Sí, en contexto preposicional. Eso es un SP. Los verbos monovalentes en general son verbos que tienen sujeto, son intransitivos. Sí. Nunca entonces, podría ser el sujeto, porque ahí es está. Un sintagma preposicional. Y eso está claro, pero ante el cañón de la pistola, ¿qué función cumpliría entonces ahí? ¿Una función de adjunto en contexto preposicional?
circunstancial. A ver, adjunto en contexto preposicional como clase de algo no existe. No existe. No, los circunstanciales se clasifican por su significado. Ahí está. La función sintáctica es circunstancial y definimos que algo es un circunstancial si es un adjunto. O sea, si algo no es un argumento, es un adjunto. Si es un adjunto, es un circunstancial. Está. Eso quiere decir que se define como circunstancial. Luego, ese circunstancial tiene significado de lugar, ponemos circunstancial de lugar. Está. Pero en este caso sería de qué? Eso era lo que, de instrumento, no. No, de Podría lugar. ser de lugares. Sí. Me acuerdo que el año pasado hubo toda una discusión con El cañón de había gente que veía que era bivalente, sí, como por algo eso aparece en tal lugar. porque ahí está. Pero acá está claro que es monovalente. Y el antes juega la función de no sé si decir está claro. Hubo una discusión, te estoy diciendo, el año pasado cuando los compañeros hicieron este ejemplo, hubo una discusión porque había muchos que lo veían como bivalente. Entonces a veces pasa que si la argumentación de ustedes es razonable y llegan a una conclusión viable, nosotros los dejamos, si lo tomamos como bien. Perfecto. Está. Y como caso, circunstancial de manera, me decís tú. No, de lugar. De lugar, de posición, ahí está. ¿Dónde apareció? Claro, es donde apareció el rostro desconocido. Sí, pero lo que apareció es ante el cañón de la pistola. Sí, está bien, ante el cañón de la pistola. ¿Dónde apareció? Circunstancial del lugar. Yo lo había interpretado así, como monovalente, pero quería estar segura. Gracias. Pero si se toma como bivalente, es algo apareció ante algo. No, en algún lugar. En algún lugar. Pero sería un complemento locativo, ¿no? Que no tiene obligatoriedad de tener la preposición. Exacto. Sí, sí. Allí apareció un rostro. Ahí hubo una discusión importante entre todos. Bueno, se armó un poco de lío con ese ejemplo. No fue muy feliz haberlo elegido, pero está. Porque había algunos que creían que era monovalente y otros bivalente. En el caso de que ustedes crean que es bivalente o que argumenten eso, esa argumentación se tiene que basar en el hecho de que, o sea, la única función que podría cumplir es de locativo. No es un complemento de régimen porque no hay una preposición exigida. Hay un valor de lugar que está requerido por apareció y eso se puede presentar de distintas maneras. En este caso se puede además conmutar por allí. Allí apareció un rostro desconocido. Pero fíjense que ni se puede, o sea, apareció un rostro desconocido, un hombre, no hay que decir dónde. O sea, evidentemente las cosas aparecen en algún lugar. Esto es otra discusión, ¿no? Las cosas suceden en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces el lugar y el tiempo como que tienen que estar, porque si no las cosas no pueden existir. Y a veces es un poco difícil separar lo que es requerido por el significado del verbo del mundo que conocemos y que supone que las cosas suceden en alguna parte y en algún tiempo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Quiere decir que si lo ponemos como monovalente y lo argumentamos, tampoco está mal. Es decir, es una de las posibilidades. Sí. A mí me parece monovalente, pero bueno, hubo esa discusión el año pasado, me acuerdo. Yo lo vi como monovalente, por eso hacía la pregunta. Bueno, ¿más preguntas? No sé si me olvidé de contestar alguna que estaba en el chat y el chat desapareció. ¿No hay más preguntas? ¿Estamos? ¿O se cortó algo? Creo que ya las preguntas que habían hecho están todas contestadas. No sé si había algún ejemplo más que les generaba alguna duda particular.
Bueno, si esos métodos consisten en hacer seguir a Julia mientras un loco anda suelto por ahí enviando tarjetas anónimas, prefiero no decir lo que opino de tales métodos. Con este también hubo problemas, pero bueno. Lo primero y principal, vamos a hacer el análisis igual y después las conclusiones veremos. Suelto es un adjetivo que está vinculado con loco, ¿sí? Un loco anda suelto, una loca anda suelta, ¿sí? Establecemos entonces que la concordancia se da con ese elemento. Cuando pronominalizamos el sintagma nominal que está nucleado por loco, decimos mientras él anda suelto por ahí enviando tarjetas anónimas, bla, 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 ¿sí? Por lo cual, suelto es un complemento predicativo porque no queda integrado en la pronominalización de loco. ¿Ah? Como un loco es el sujeto de la oración, un loco anda suelto, varios locos andan sueltos, es decir, un loco concuerda en número y en persona con anda, por lo cual es el sujeto de la oración, y suelto concuerda con él. Por esa razón, tenemos un complemento predicativo subjetivo. Bien, acá la dificultad que había en era si era obligatorio o no. O sea, esa fue la discusión, lo que daba un poco de trabajo acá, ¿sí? Porque andar se puede entender como predicativo, ¿no? En el sentido de deambula, anda, ¿sí? O también en un sentido pseudo-copulativo, está suelto, ¿no? Un loco está suelto por ahí, enviando tarjetas anónimas. Entonces, en función del análisis que se hacía, se veía como complemento predicativo subjetivo obligatorio o no. ¿Entiende? Ahí ustedes se veía un poco que era la argumentación que hacían. Para mí, anda acá, no es que hay alguien andando en el sentido de moviéndose, sino que está suelto por ahí y es un pseudo copulativo, ¿está? A mí me parece lo mismo, Federico, yo estoy de acuerdo contigo, pero también es cierto que otros lo analizaron de otra manera y tenía como algún sentido ese otro análisis, a pesar de que, digo, me parece a mí que parece más bien pseudo copulativo por las razones que expliqué recién, ¿está? Entonces, bueno, nada, lo que pasa es que como el verbo andar existe, un loco anda, bueno, anda por ahí, sacás suelto y queda bien, entonces ahí era bastante complejo el ejemplo y por eso hubo algún problemita con ese ejemplo el año pasado, ¿está? Pero bueno, nada, eso que les dije recién. Natalia dice en el chat, en el parcial del 8 de julio de 2015 no pude resolver el adjetivo desbaratado. Voy para el 8 de julio. 8 de julio desbaratado. Ahí está. Ay, qué largos los enunciados de esto, mi madre querida. Esta fue Carmen Lepre. Terminé por meterle un empujón en el pecho. Pero en Palermo, Chipo, quizá el barrio más antiperonista de Buenos Aires, varios jóvenes salieron en defensa del veterano y me entraron a golpes y patadas. Y si no llega una radio patrulla y se apean unos policías, me habrían dejado desbaratado. ¿Ah? Desbaratado concuerda en este caso con me, que es el complemento directo. Lo habrían dejado desbaratado. Acá lo único que tenemos que hacer es pasar a la tercera persona porque como sabemos, los dativos y los acusativos de primera y de segunda son iguales. Entonces acá me no nos dice nada. Si lo pasamos a la tercera, ahí surge también me, es invariable, digamos, tampoco tiene una forma distinta masculina, femenina ni nada. Entonces lo habrían dejado desbaratado, lo es el complemento directo y desbaratado es el predicado. Ya nos damos cuenta que es el predicado porque no hay ni que pronominalizar el objeto de directo, ya está pronominalizado en el me. Por lo tanto, tenemos un complemento predicativo objetivo que es obligatorio. Porque acá me habrían dejado, es una cosa bien distinta, me habrían dejado desbaratado, ¿no? O sea, acá evidentemente él habría terminado desbaratado si no fuera porque llegan esos policías. ¿Ah? Con eso queda la explicación del ejemplo. Sí, acá decían objetivo obligatorio, sí. 7 de julio, la función sintáctica es sobre la mesa.
¿Dónde está acá sobre la mesa? Se dobló sobre la mesa hasta colocar la nariz a unos 20 centímetros del líquido. Alguien se dobla, ¿no? La estructura argumental sobre la mesa, un adjunto, ¿no? ¿Qué les da la duda de acá? Es más rápido hablar que escribir. Sí, No, sin nada, duda. yo en realidad lo había pensado la estructura así, así, algo se dobla, pero después me quedé confundida y digo, ¿no será algo se dobla sobre algo? Eso No, me porque acá confundió. la idea es que nada, o sea, se inclinó, no sé, te Ta. inclinaste en cualquier lado. En este caso justo Ta. fue sobre la mesa. Me parece Ta. a mí, o sea, no le veo como, veo que el doblarse es alguien se dobla, que tiene un único argumento y que no Ta. es el sujeto, ¿no? No es sobre qué se dobla. Ta. ¿Ah? Bárbaro. Entonces, sobre la mesa es un circunstancial del lugar, sí. Eso parece. Si decimos es un adjunto, es un circunstancial. Después, evidentemente, bueno, sentarse no es lo mismo que doblarse, ¿no? En sentarse vos te sentás en el piso, te sentás en algún lugar, sí. Igual de todos modos habría que ver si eso es argumental o no, ¿sí? Parece que sí. En el caso de doblarse, que lo podemos entender, fíjense que en el práctico de ayer creo que fue que estuvimos hablando de la proforma hacerlo. En este caso, si tenemos dudas sobre si es un argumento o no, como doblarse, bueno, tiene como cierta actividad o agentividad, si nosotros lo tuviéramos que duplicar, diríamos, lo hizo sobre la mesa, se dobló sobre la mesa, pero no lo hizo como sustituto de se dobló sobre la mesa. Y ahí estaríamos mostrando que sobre la mesa es un adjunto y no un complemento locativo, por ejemplo. ¿Sí? Y eso, sentarse donde está Jocelyn, acá en este también. Yo estoy un poco perdida porque, claro, no. Ustedes me hacen las preguntas sobre ejercicio, yo me olvido que existen, porque no tengo presentes todas las evaluaciones anteriores. Este es de 2016, sí. Ah, no, este es de 2015, perdón, Jocelyn. Estaba mirando el lugar equivocado. En un banco. Voy. ¿Dónde está que no lo veo? Ahí está, después se sentó en un banco. Bueno. En el caso de sentarse, alguien se sienta, ¿no? Acá hay también como la posibilidad de considerarlo monovalente o bivalente. Si uno piensa que la idea de sentarse involucra necesariamente algún tipo de asiento, pues dirá que es argumental, ¿sí? En el caso de que se diga que es argumental, tendrán que decir que la función es en todo caso de complemento locativo. Ay, no estoy compartiendo la pantalla, yo estoy mirando algo y ustedes no. Esperen que toqueteé. Ay, odio esto. Se me fue. Ay, no sé dónde quedó. Esperen. Perdí la pantalla, perdí todo. Acá está. Ahora sí. En el caso este de después se sentó en un banco, podríamos hacer lo mismo, no. Complemento de régimen en todo caso no sería. ¿Está? Porque yo me puedo sentar sobre la hierba, me puedo sentar sobre la mesa, me puedo sentar arriba de, no sé, un almohadón. No hay una preposición que sea exigida por el verbo.
el complemento se puede cambiar por allí, después se sentó allí. Esas son todas características que cumplen los complementos locativos, pero no los de régimen. ¿Tá? Es discutible que acá sea un argumento, o sea, puede haber alguien que diga, bueno, no es argumental, bla, bla, bla. Bueno, si en el análisis ustedes ponen que no es argumental, pondrán que es un circunstancial, pero si ponen que es argumental, tienen que decir que es un locativo, no un complemento de régimen, porque la preposición no está exigida por el verbo. Puede haber otras preposiciones y además los locativos tienen la característica de que se pueden cambiar por un adverbio de lugar, y es el caso de este, ¿no? Se sentó allí. ¿Está? Tengan en cuenta eso, ¿no? Los locativos son distintos de los complementos de régimen. No tienen una preposición exigida y se pueden cambiar por un adverbio. Eso yo lo agregué está en la tablita esa que subí hoy de mañana, que no lo tenía el original, pero yo lo agregué. Es como lo que estaba en la prueba. Lo que pasa es que a veces confunde, ¿viste? Si lo requeriría o no. Creo que en la prueba decía se cruzaron en la calle o algo así. Claro, vos decís, te cruzás en algún lugar, en verdad, ¿no? Sí, bueno, pero ahí alguien se cruza con otro, no importa dónde. Ahí está el tema. El lugar siempre es complicado, lo mismo que el tiempo, porque todas las cosas ocurren en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces a veces es difícil discriminar cuándo ese lugar es argumental o cuándo no. En el caso de sentarse, como el verbo sentarse es un verbo que indica un cambio de posición, digamos, bueno, ahí lo del lugar puede ser más entendible. En el caso de cruzarse no, porque lo que importa en el cruzarse es el hecho de ver a otra persona. Ok. El lugar en sí no es un lugar específico en el que uno se tenga que cruzar. Sí, sí. ¿Está? Ido Las con- circunstancias del lugar también se pueden sustituir por un adverbio de lugar, ¿no? Dice Manuel así. Los circunstanciales que se pueden cambiar por un adverbio son los de tiempo, los de modo y los de lugar, porque el español tiene adverbios de tiempo, de modo y de lugar. Los otros no se pueden cambiar por un adverbio, porque no existen adverbios de, no sé, de instrumento, de finalidad o de otra cosa. ¿Está? El hecho de que algo se pueda cambiar por un adverbio no nos dice nada en sí de su función si no sabemos la estructura argumental del verbo con el que está relacionado. No nos dice nada. O sea, solo cambiar por un adverbio no nos dice mucho. ¿Está? Perdón, Yamila. Y el Sí. complemento, cuando habla de otros complementos en el cuadrito que tú pusiste hoy, en caso simétrico es cuando alguien se encuentra con alguien. Como el cruzarse de recién o con el casarse. Alguien se casa con Claro, alguien. un ejemplo que apareció con los Fama, por ejemplo, cuando el Fama y Sí. la suegra se encontraron. Cuando se cruzan o se encuentran o lo que sea, uno se encuentra con otro, la relación es simétrica. Y cuando el sujeto está en plural, desaparece ese complemento. Es un complemento que está encabezado por con, que aparece solo en el singular. Juan se cruzó con María, pero cuando digo Juan y María se cruzaron. ¿Está? Es ese. El adjetivo empujado en el parcial del 8 de julio es complemento predicativo subjetivo obligatorio, pregunta Natalia, me fijo. Sí, la respuesta es sí, es un complemento predicativo subjetivo obligatorio. Concuerda con el sujeto, que es pro, yo me sentí empujado desde atrás. Ella se sintió empujada desde atrás. Una consulta, Yamila, sobre todo para entender qué es lo que. Imagino que tiene que ver con eso que preguntaron recién. Porque, viste que
en la pregunta 9 de la actividad 3, obligatoria, decía, cuando se cruzan la calle con su suegra o su mujer, ambos se saludan respetuosamente y desde lejos. Y entonces dice la 2, el Fama y su suegra se cruzaron en la calle. El Fama se cruzó con su suegra, su suegra se cruzó con Ay, el me Fama. equivoqué. Sí, Y entonces me equivoqué. hay una opción que dice, el Fama y su suegra cumplen la misma función, puesto que pueden alternarse como se ve en BC. Y esa está mal porque supuestamente, si elegiste esta opción, quizá pensaste que cada sintagma cumple la función de sujeto, que equivale a decir que hay dos sujetos sintácticos en esta oración. De hecho, el sintagma el Fama y su suegra, de hecho, es el sintagma el Fama y su suegra el que cumple la función mencionada, dado que es el que le rige el número plural al verbo. Lo que pasa es que ahí en verdad no estaba claro, me parece, es ir un poco para atrás, pero sobre todo es más como un pedido que estén medio claras las consignas, porque en realidad no queda claro bien si es No es el ese, es el otro. dentro del sintagma nominal o dentro de la oración que cumple la misión. No sé, viste, hay cosas que a veces son Para medio que lo quiero confusas. ver con detalle y no lo encuentro, porque está en la versión 3 o en la versión 2, en En la la 3, actividad en la 3. En la evaluación 3 está, en la 3. Ah, pero puse cualquiera, porque esto es viejo. Esperen. Yo estuve chusmeando un poco las evaluaciones para ver qué había entendido, qué no había entendido, y esa realmente me parece un poco confusa. Ah, esta es. Este es la 9. Sí, Tadeo, disculpen, denme un minuto. Dice, considere la siguiente oración. Uno, cuando se cruza en la calle con su suegra o su mujer, ambos se saludan respetuosamente y desde lejos. Y las posibilidades asociadas a ella presentadas en 2 y en 3. Entonces tenemos el Fama y su suegra se cruzaron en la calle, el Fama se cruzó con su suegra se cruzó con el Fama. Ambos se saludan respetuosamente, el Fama saluda a su suegra respetuosamente, su suegra saluda al Fama respetuosamente. Acá el planteo es, tenemos el ejemplo 1 que aparece ahí, que es el que está en el texto, tiene dos oraciones justapuestas, no, una subordinada, cuando, no sé qué, son dos oraciones, no importa en qué relación, una tiene el verbo cruzarse y otra tiene saludar. Y parece que fueran muy parecidas, ¿no? Pero cuando uno las separa y las ve con atención, ve que el Fama se cruzó con su suegra se cruzó con el Fama, tiene en B y en C hay un complemento simétrico, mientras que en 3 el Fama saluda a su suegra, la saluda, su suegra saluda al Fama, lo saluda, se construye con complemento directo y no con complemento simétrico, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una construcción recíproca como esta, ambos se saludan, este C cumple la misma función que cumple a su suegra y al Fama, que es la de ser complemento directo. Ambos se saludan, uno saluda al otro recíprocamente, uno al otro, se saludan. Entonces, cuando pregunta acá cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a estos ejemplos, dice una prueba que puede ofrecerse para comprobar que este es un argumento de saludan es que queda incluido cuando se emplea la proforma hacerlo. Lo hace respetuosamente, cosa que efectivamente. En 3, C de 3A a su suegra y al Fama, 3C cumplen la misma función sintáctica. 3A se saludan a su suegra y al Fama cumplen la misma función, efectivamente. Las estructuras de 2 son intransitivas, porque no se construyen con complemento directo. En 2A, capaz que era muy largo, pero no sé, lo veo bastante claro hasta ahora. En 2A, el Fama y su suegra
cumplen la misma función puesto que pueden alternarse como se ve en B y C. Y acá es el tema, el fama y su suegra cumplen la función todos juntos, no hay dos sujetos en una oración. O sea, cada función está ocupada por una cosa sola. Puede haber sintagmas coordinados que tengan la misma función, pero el sujeto es uno solo. El sujeto es el fama y su suegra. Nunca el fama por un lado y su suegra por otro. Lo que sucede en el fama se cruzó con su suegra y su suegra se cruzó con el fama, es que cuando el verbo está en singular, cada uno tiene un complemento simétrico. ¿Se Claro, pero entiende? la pregunta es, el fama y su suegra cumplen la misma función, o sea, y en realidad ahí lo que yo leo es que el fama, o sea, entiendo que tiene Vos que no ver, ves que ahí quede claro que ta, ya entendí lo que es tu observación. Ta. Para mí era claro, pero ya entiendo por dónde viene tu planteo. porque incluso Claro, eso en los para mí es claro porque, o sea, tiene que ser, no puedo decir que cumple la misma función porque en realidad la función la cumple el fama y su suegra, todos juntos, ¿me claro, explico? Para mí sí, es transparentísimo, pero se ve que para ustedes no. no, Tomo nota. claro, porque Capaz no, que se puede reformular la manera de expresarlo para que se entienda mejor. Creo que ese fue uno de los errores que cometimos prácticamente todos. porque en Ta. realidad yo creo que lo leímos dentro del sintagma, porque en realidad ustedes decían la misma función en la oración, y en realidad uno lo lee capaz como el fama y la suegra dentro del sintagma nominal que es el sustantivo. No, yo sé que capaz no Pero parece. igual nunca sería. Sintagma nominal tampoco. No es la misma función, tampoco. Es que es un poco confuso, en verdad, para mí. No sé. No lo termino de. Digo, Igual de habrá que. todos modos, fíjense, en 2A el fama y su suegra cumplen la misma función, no la cumplen porque, a ver, porque el sujeto es todo, ¿verdad? Pero además no es ninguna fundamentación, puesto que pueden alternarse como se ve en B y C, no es tampoco una justificación, digamos. Hay como dos cosas que están mal en esa pregunta, pero entiendo lo que les genera el problema para comprender lo que quiere decir eso. En realidad, capaz Entiendo que es lo que está mal quieren decir. formulado, en realidad, pero, ¿no? O sea, tendríamos que decir está mal porque está mal, ¿Cómo? que teníamos que decir que está mal porque está mal formulada esa justificación, en verdad. No, porque el hecho de que puedan alternarse, que es lo que aparece en B y en C, no es justificación de que los dos cumplan la misma, o sea, quiero decir, hay toda una cuestión que no tiene que ver con que cumplan uno y otro la misma función, porque cumple todo junto una función sola. Pero bueno, no importa, yo entiendo la observación, entiendo el reclamo, ¿está? Lo entiendo. Voy a anotar para tenerlo en cuenta. Y un pedidito más, no nos pongan preguntas que resten puntis, por favor. Porque Va yo a haber sí también. preguntas que restan puntos, sí, va a haber sí. Bueno, Yo no pude redactar todavía el coso, sí va a haber. Y es por una razón que tiene que ver con cómo se configura la pregunta. Una pregunta como esta, si ustedes marcan todas las respuestas correctas y yo no pongo que reste punto, aunque la mitad esté mal y la mitad esté bien, les da todos los puntos. ¿Me explico? ok, entiendo. Esa es la razón por la cual restan puntos. El resto de las preguntas, ninguna resta puntos. O sea, las de múltiple opción con una única opción correcta, las que son emparejamiento, ninguna resta puntos. Pero cuando hay una pregunta de opción múltiple que acepta más de una respuesta correcta, Sí. ponemos que un porcentaje muy bajito, porque en realidad es muy mínimo, ni siquiera resta lo mismo que el valor de la que está bien, digamos, Ok. resta para que ustedes, nada, sean como un poco más cuidadosos cuando la hacen, porque si ustedes marcaran todas como correctas, les daría todos los puntos del ejercicio y habría unas cuantas que están mal. Ok, Es por esa razón que resta. bueno, ¿Está? listo. Esa es la razón, esa es la razón que tenemos para que reste. Solamente restan estas que son de opción múltiple con más de una opción. No hay muchas en la prueba, no hay muchas, pero hay algunas sí. Bueno, está bien. Gracias, Yamila. ¿Está? ¿Tienen alguna otra consulta? Con respecto a la pregunta 9, a mí la única que me faltó señalar fue la A que dice las estructuras
de dos son intransitivas. Capaz que es tonta la pregunta, pero no... ¿Podría Porque explicármelo un poquito mejor? sí, en dos son intransitivas porque el verbo cruzarse no tiene complemento directo. Eso quiere decir intransitivo. No se Ah, construye con complemento directo. El complemento que tiene con su suegra o con el fama no es un complemento directo, es un complemento simétrico. Por eso el verbo es intransitivo. complemento simétrico, bien. Bien, gracias. Pero si cruzó la calle, sí es transitiva, ¿no? Bueno, sí, ahí sí, porque la cruzó. Por eso. Pero eso está igual, en ese contexto no era. Listo. No molesto más por hoy. ¿Está? ¿Alguna otra consulta? Bueno, va a cerrarse de vuelta No es. Se va a cerrar de vuelta la reunión, ¿sí? En cualquier momento. Voy de nuevo. El cuadrito, en ese caso sentí es pseudocopulativo, sentirse es pseudocopulativo, sí. ¿Dónde está el cuadrito donde te dice ahí la compañera? En el foro yo mandé un mensaje que dice dónde está el cuadrito. El cuadrito está en la pestaña de práctico junto al práctico 6, que es el práctico sobre ese tema. Y después dice Atenea, la estructura argumental sería ¿alguien se cruza con alguien? Sí. Alguien cruza a alguien es otro verbo. Acá es alguien se cruza con alguien. Bueno, muy bien. Si no tiene más preguntas, vamos dejando por acá. Se va a cerrar igual en cualquier momento la reunión, de todos modos. No sé si hoy o mañana o en algún momento va a llegar el mensaje con los recaudos que va a haber que tener y las características de la evaluación. Lo principal ya lo adelanté yo en estos días en los prácticos. Hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. Y nada, el resto todo lo demás va a aparecer. Lo que sí, yo ayer les dije y efectivamente confirmo, es que el texto va a estar disponible antes de la hora del parcial, porque no está computada la lectura del texto Cuanto menos tiempo esté abierto el formulario, mejor, por si hay algún problema. Entonces, el texto queda fuera del formulario, va a estar disponible antes de la hora del parcial, así tienen tiempo de leerlo con cuidado. Es un texto largo porque hubo que sacar como 80 preguntas de ahí para que el formulario fuera aleatorio, ¿no? Entonces es largo. ¿Ah? Yamila, cualquier cosa, espero que no pase, pero yo vivo en Punta Negra y no tenemos conexión, a veces se corta, o sea, tenemos conexión, pero a veces puede suceder que se corte, ¿no? Ahí avisamos, mandamos un mail, yo nunca me pasó, Sí, entonces bueno, mando esperemos que no mail pase nada. Va a ojalá haber, que no, ojalá hay que no. instrucciones muy precisas de qué hacer en ese caso. Lo que les pedimos, sí, y les pedimos la vez pasada y lo vamos a volver a pedir ahora, es que ustedes vayan llevando un registro paralelo de lo que hacen, con capturas de pantalla o con copiar y pegar o lo que sea, porque como los formularios son aleatorios, no es Pero manda un posible. mensajito. Sí, Manda si un a usted mensaje vos a se la te corta la dirección que está en conexión, EVA. se te corta la conexión y no terminaste con él, ¿eh? Yo no te puedo Que no generar va a de pasar, pero vuelta el mismo, no va a pasar, pero no te puedo generar el mismo formulario de nuevo, porque se asignan al azar, lo hace la computadora, las preguntas. Entonces vos tenés que tener un registro de cuáles son tus preguntas para poder terminar el parcial, o por fuera del formulario, o para generar uno nuevo, pero que tus primeras preguntas que ya contestaste queden respaldadas, vos las mandaste, corregimos esas, en lugar de las que te salgan en el otro formulario, ¿me explico? No va a pasar nada. Y mensaje mando, y mensaje mando por EVA. No sé, por las dudas. No, el mensaje, en el caso de que haya un problema puntual con el formulario, con el cuestionario, mandan un mensaje al mail, no a la plataforma. Si te deja de funcionar la plataforma, no vas a poder mandar ningún mensaje por la plataforma. ¿Cuál mail? Por eso. ¿A cuál mail? A los mails de alguno de los docentes, el mail personal. Tengo el de Carlos, es el único que tengo. Igual todo eso va a aparecer
en las explicaciones del caso. ¿Tá? Yo voy a Genial. publicar el Bueno. mío, yo creí que todos lo tenían, pero Dale, lo publico. dale, muchas gracias. ¿Tá? Bueno, Pasen lindo. nos vemos. Chao.